Contame qué efectos tuvo en la economía mundial, Maxi. Están ocurriendo efectos muy importantes en la economía mundial. De hecho, ahora lo vas a ver, el propio Trump, el presidente de Estados Unidos, que minimizaba el tema, Claro. Ahora está en la agenda de la política económica de Estados Unidos el coronavirus. El principal efecto inmediato es la fuerte desaceleración de la economía china, que está ocurriendo. China, después de varias décadas, va a tener un trimestre donde tal vez no tenga crecimiento y hay una desaceleración muy fuerte del nivel de actividad, sobre todo industrial, básicamente porque hay zonas de China donde no pueden ir a trabajar, digamos, porque hay todas estas medidas de prevención, sanitarias y demás. De hecho, hay distintos estudios que muestran que ha reducido el smog a algunas ciudades chinas porque han parado el nivel de actividad. Y China es el principal comprador de materias primas del mundo. Granos, alimentos, pero también otras materias primas. Esto genera también un temor a la desaceleración mundial. Hay bancos centrales de todo el mundo, los bancos centrales europeos y la Reserva Federal, el Banco Central norteamericano, que están en alerta por una posible recesión mundial. Si el principal comprador, la segunda potencia económica mundial, apaga sus motores, se enfría todo el mundo. De hecho, ahora lo vas a ver, en el día de hoy, la Reserva Federal de Estados Unidos, creo yo también presionada por Trump, porque venía en una publicidad hace rato, tomó una medida de emergencia de baja de la tasa de interés para tratar de estimular un poquito el consumo de Estados Unidos, que es una economía que viene creciendo. Claro. Pero ahora vas a ver la alerta de la Reserva Federal diciendo que hay riesgo por el coronavirus que Estados Unidos deje de crecer o desacelere su crecimiento. Hay, por otro lado, un efecto financiero en todo el mundo. Hay un vuelo a la calidad. Todos los activos financieros, acciones y demás están vendiéndose y refugiándose en los bonos del Tesoro norteamericano, que es el activo financiero más seguro del mundo. O sea, las acciones son más inciertas, entonces salgo de ahí y me meto en los bonos del Tesoro. Se venden activos financieros en todo el mundo, también en los países emergentes como Argentina y Latinoamérica, y van a refugiarse esos fondos de inversión en los bonos del Tesoro norteamericano. De hecho, hoy fue un día histórico. La tasa de interés a 10 años del bono del Tesoro norteamericano, hoy por primera vez cayó por debajo del 1% anual. Es decir, si el Tesoro norteamericano pide prestado plata, emite un bono, le prestan a menos del 1% anual. ¿Por qué? Porque todo el mundo está comprando bonos del Tesoro norteamericano. Normalmente una rentabilidad de 1,5. Y para que te des una idea, hace un año estábamos discutiendo, o un año y medio se estaba discutiendo si esa tasa estaba muy baja, pero si esa tasa iba a ir arriba del 3%. Claro, claro. Y finalmente hay, por esto mismo que te contaba, unas devaluaciones, salida de capitales de toda la región, de toda Latinoamérica, y eso está produciendo devaluaciones, suba del dólar en todos los países de la región. Fíjate, de hecho quiero mostrar el gráfico de suba del dólar, de lo que ha pasado con el dólar en toda Latinoamérica desde el inicio del año. El que más está devaluando en la región es Brasil. El dólar en Brasil, acá está el real, 12,3. 12%. En apenas 2 meses subió el dólar en Brasil. Brasil es una economía que tiene 3% anual de inflación. Para darte una idea, en 2 meses hicieron subir el dólar como si fueran 4 años de inflación en Brasil. Es una devaluación competitiva muy fuerte. ¿Por qué está devaluando Brasil? Lo tiene como política de Estado Bolsonaro. Se le está pagando el motor de China, que es el principal comprador de las exportaciones brasileñas, y entonces están subiendo el dólar para hacer más competitiva la economía brasileña y poder seguir manteniendo sus ventas al exterior. Claro. Pero no es solamente Brasil. El dólar en Chile, que venía muy estable, subió en 2 meses 8%. El dólar en Colombia 5%. Son todos países que tienen 3-4% de inflación anual. Es decir, es una suba muy importante del dólar. Y en Argentina, el dólar que venía planchado en enero no se movió. En febrero tuvo que empezar a moverlo el Banco Central, dejar que el dólar suba. El dólar oficial subió 4%, justamente por la devaluación en Brasil y en otros países latinoamericanos. ¿Cuál es el impacto en la Argentina? Fíjate lo que dijo hoy la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí. Está ahí la declaración, el comunicado, la Esto minuta. Que decías vos que es un modo incentivo al consumo. Hoy la Reserva Federal de Estados Unidos hizo una baja sorpresiva, una baja de emergencia de la tasa de interés de referencia. ¿Por qué baja la tasa de interés el Banco Central norteamericano? Si ve, la economía de Estados Unidos está creciendo, está en niveles máximos de empleo y demás. Es ridículo bajar fuerte la tasa de interés de referencia para estimular el consumo y estimular más nivel de actividad. Bueno, porque este es el fundamento. Dijo la Reserva Federal de Estados Unidos, los fundamentos de la economía de Estados Unidos
siguen siendo sólidos. Sin embargo, el coronavirus plantea riesgos en cursos para la actividad económica. Esto es muy impactante, porque yo me acuerdo cuando Trump se reía de China. Pero decía, estamos hablando hace 3 semanas. Nada. Hace 3 semanas, Trump, que es, todos lo conocen, es Trump, es un personaje absoluto, decía que esto era algo absolutamente inventado, sí. Es una cosa de China, es una cosa menor que no tiene impacto en nosotros. No solamente han estallado los casos de coronavirus en Estados Unidos, sino que hace mucho tiempo que la Reserva Federal, yo te diría que desde la crisis del 2008, de la crisis de las subprime, las hipotecas de Lehman Brothers, que la Reserva Federal no tomaba una medida de emergencia de baja de la tasa de interés y lo justifica, baja de la tasa de interés fuerte, y lo justifica con el coronavirus. Y finalmente el impacto en Argentina. Y en Argentina la verdad que no es el mejor momento para que esto esté ocurriendo. El principal impacto es la devaluación de Brasil. Que es lo que decías antes vos. El dólar subió solo en febrero, en el último mes, 7% en Brasil. Desde el principio de año subió 12%. Eso nos mete mucha presión al Banco Central argentino, que tiene que ir llevando el dólar por detrás de la inflación, pero no lo puede dejar quieto porque nuestro principal socio comercial está devaluando. Caída de exportaciones a China. Las carnes, China se había convertido en el principal comprador de carnes argentinas. Bueno, cayeron 35% en los últimos 2 meses. Baja en los precios de las materias primas. Que es lo que vendemos nosotros. Desde principio de año la soja cayó 6%, se recuperó un poquito, había caído 10% desde principio de año. Es nuestro principal ingreso de dólares de exportación. Menor flujo de turismo, venía bien el turismo atractivo de la Argentina con este nivel de dólar. La idea de que vengan extranjeros a gastar los dólares a la Argentina, esto impacta claramente. Y la gran pregunta es si complica la renegociación de la deuda. ¿Complica? Y yo te diría, por un lado, nos beneficia que los bancos centrales del mundo estén regalando el dinero. Es decir, que estén bajando la tasa de interés a menos del 1%. Los bancos europeos, el Banco Central Europeo está bajando la tasa de interés casi a 0. Eso, por un lado, te beneficia porque hay dinero en el mundo que no sabe dónde invertirse. Pero hay que seguir muy de cerca los efectos reales en una economía que no tiene nada para derrochar. Es decir, Alberto Fernández está contrarreloj, renegociando la deuda, tiene que sentarse con los fondos de inversión en estas 2 o 3 semanas que vienen y es un interrogante cómo termina esto del coronavirus o qué efectos puede tener. Por de pronto las 4 primeras variables son todas negativas, o sea, nos complica, digo... Claramente son variables negativas y atención el efecto Brasil. En Brasil están muy preocupados, porque ya te digo, China se había convertido en el principal comprador de Brasil y Brasil está devaluando por China.